Hola, muy buenas noches. Procuraré, como dicen mis predecesores, ser dinámica por la hora, por viernes, que ya ha sido un poco largo el día. Bueno, primero quiero agradecerles la invitación, permitirme estar en medio de tanto experto, tanta experta, y escuchando y tratando de entender un poco más del quehacer científico. eh, y qué bueno que me permiten ser parte de este espacio de científicos, científicas, investigadores, docentes y demás. Pues bueno, pues muchas gracias. Y bueno, eh, nosotros hemos hablado de muchas formas de la importancia de, retomando un poco lo que ustedes han estado hablando, la importancia de asumirse como trabajadores y como trabajadoras. En el momento en que nosotros nos asumimos como tales, nos convertimos en sujetos, en sujetas de derecho. En ese momento nosotros tenemos claridad en nuestros derechos individuales como la estabilidad en el empleo y nuestros derechos colectivos, derechos sindicales como la libertad sindical, negociación colectiva y huelga. Estos tres derechos fundamentales, qué bueno que nuestra Constitución los tiene reconocidos, garantizados, y que también a partir del artículo primero constitucional les pone una cobertura más amplia, asumiendo el cuerpo de normas internacionales de derechos humanos laborales, donde estos tres derechos fundamentales, esta triada de derechos indivisibles, interdependientes y universales, pues no pueden ser limitados por una cuestión de criterios de Estado o de gobiernos o de administraciones públicas. Entonces, considerando este escenario de la libertad sindical, negociación colectiva y huelga protegidas en el artículo primero constitucional, pues bueno, se ha construido un contrato colectivo de trabajo que contenga y que refleje precisamente esos derechos y sobre todo que refleje estas condiciones necesarias para que desempeñen su trabajo en las condiciones de seguridad, de salud, de herramientas y elementos necesarios para el desempeño, del presupuesto, todo lo que se requiere para que ustedes puedan cumplir con su quehacer cotidiano y que además, pues bueno, les permita tener un proyecto de vida a partir de este desarrollo de su trabajo. Y bueno, entonces estos elementos son los que han sido la base para poder construir un contrato colectivo en el cual las y los investigadores en ciencias médicas y los auxiliares de investigación se vean reflejados, se sientan parte y sobre todo se lo apropien. Esta revisión o esta construcción de un contrato colectivo, de este contrato colectivo, pues nació a raíz de una revisión y de una visita a, a los diferentes INSAES, de diálogos con ellos, de la escucha de su narrativa, de cómo vivían su mundo del trabajo, cómo vivían sus condiciones de trabajo. Y es a través de ellos que fuimos identificando los problemas comunes, las necesidades comunes, la conflictividad común y las particularidades que se tenían que ir construyendo y que se tenían que reflejar. Y a partir de ahí construimos 4 elementos esenciales, 4 elementos que han sido el eje de todo este contrato colectivo de trabajo y que bueno, los voy a enumerar y los voy a ir desarrollando poco a poco. Bueno, ni tan poco a poco porque si no nos pasamos la noche aquí. Entonces, el primer elemento eh, es ser parte activa en la definición de las condiciones de trabajo y el futuro de las mismas. Yo quiero ser parte de las aspectos. Permítanme un segundito, por favor. Perdón. eh, y bueno, entonces este primer punto, pues es ser parte activa en la decisión de nuestras condiciones de trabajo, que nos ayuden a construir ese proyecto de vida que todos tenemos de algún día poder retirarnos tranquilamente.
El elemento 2 es contar con instrumentos de defensa colectivos e individuales. El número 3, evaluaciones, procesos de evaluación con criterios objetivos y transparentes, y que haya también los equipos necesarios para el desempeño de estas funciones. Y 4, recuperar y actualizar prestaciones sociales y económicas. En el proceso que se hizo de análisis y diagnóstico de las prestaciones y las condiciones de trabajo, se identificó precisamente estos elementos. ¿Cómo se vivía arbitrariamente a partir de las evaluaciones también subjetivas y poco transparentes? Se ponía en riesgo no solamente la estabilidad en el empleo ante las modificaciones de las categorías que tenían como investigadores, no solo era el riesgo de ser que te disminuyeran la categoría, también estaban en el riesgo de que les impidieran tener proyectos, que les cancelaran proyectos, y que bueno, que eso mismo, ante la imposibilidad de desempeñar sus funciones en las condiciones adecuadas, el riesgo de perder su empleo debido a que no cumplían con los objetivos de evaluación o los objetivos que muchas veces eran las propias directivas las que los imponían. No necesariamente eran las reglas de evaluación que ustedes tienen, el famoso RIP, que le pusimos el RIP un poco entre broma y realidad, porque no tiene como claridad en cómo realizarlos, porque son de efecto retroactivo, porque nos los modifican según el humor de la CINSAE, que tienen una serie de complicaciones que nos llevan a como trabajadores a estar correteando, diría un compañero por ahí, la zanahoria continuamente. En algún momento en el proceso de construcción, cuando fuimos armando poco a poco el sindicato y cómo nos fuimos organizando, teníamos mucho el ejemplo precisamente del burrito que iba correteando la zanahoria todo el tiempo y cómo lo iban moliendo, no moliendo el maíz que le ponían en la molienda, sino cómo se iban moliendo también en este proceso de obtener los puntajes, ¿no? Entonces, la importancia de determinar nuestro futuro, de tener un proyecto de vida, de ir más adelante, está precisamente con esta condición, este derecho fundamental a la estabilidad en el empleo, el cual solo se puede tener cuando tenemos condiciones adecuadas de trabajo, cuando tenemos todos los elementos para las funciones de este trabajo, y sobre todo se respeta la dignidad y se nos respeta como personas. Entonces ese es el primer elemento, tener estas condiciones adecuadas para nosotros opinar en la definición de nuestras condiciones de trabajo, en cosas tan elementales como ejercer la seguridad social. En el camino descubrimos que tenían que pedir permiso, por ejemplo, para irse de incapacidad en post y preparto, pre y post. Y decía uno, este es el colmo, este es un derecho fundamental reconocido en 20,000 instrumentos, aquí tienen que pedir permiso. Cosas tan increíbles como un modelo de discriminación que ponía en riesgo su salud porque el personal sindicalizado tenía equipo de protección y los investigadores no tenían el equipo de protección porque ya tenían la bendición y el halo de investigadores que los protegía de todo. Entonces, bueno, este es el primer elemento. Queremos tener esas condiciones para poder definir nuestras condiciones de trabajo, queremos influir en las decisiones, queremos ser parte de las decisiones y queremos tener los elementos necesarios para que estas decisiones sean las adecuadas para nuestro quehacer. El segundo elemento, contar con instrumentos de defensa colectivos individuales. Les recuerdo que todo esto es interdependiente, todos son parte de una misma maquinaria. Defensa colectiva individual. Una de las formas en que más se ha abusado del sector de investigación ha sido dejarlos solos, forzarlos a que a través de individualmente respondan a los abusos, respondan a las agresiones y sobre todo se enfrenten a evaluaciones irregulares, se enfrenten a los abusos, se enfrenten a acosos, se enfrenten ante todas las condiciones de discrecionalidad que pueden tener los directivos de los institutos y los directivos de la academia. Entonces, es importante que individualmente quien así lo decida pueda poder decir no estoy de acuerdo, puede ejercer estos derechos fundamentales al debido proceso, garantías de audiencia, poder decir basta, no estoy de acuerdo. Ese es un elemento que nosotros consideramos que es importante que los trabajadores tengan la herramienta y la puedan ejercer.
pero también tenemos elementos de protección colectivo que creemos que son aún más importantes, mucho por la amplitud y la capacidad y el peso de fuerza que puede tener precisamente la defensa colectiva. Lo comentaba la compañera que dice que es afiliada del CITUAM. La mejor manera de defendernos es en colectivo, en coordinación y entendiéndonos y asumiéndonos como trabajadores, sujetas y sujetos de derecho. Ese es el elemento clave en todo esto para poder ejercer nuestros derechos a la defensa individual y colectiva. En el número 3, pues vuelvo un poco al RIP, vuelvo un poco a otros modelos de evaluación y me voy al absurdo, creo que es en el Hospital del Bajío, que bueno, ahí el directivo hoy decide hacer una evaluación, mañana decide hacer otra, y sobrepone su criterio individual discrecional para hacer un uso faccioso e interesado particular de las plazas para poder presionar a los investigadores ahí para que terminen cansándose y digan mejor me voy porque aquí nunca logro alcanzar a la zanahoria, cada vez la veo más lejos. Entonces, esto nos da como una imagen de lo que estamos viviendo con estos criterios y procesos de evaluación. Desde que empezamos a hablar, hemos hecho diagnósticos del RIP y hemos dicho de muchas formas que son evaluaciones inconstitucionales. Insisto, primero porque son retroactivas, me quieres evaluar con un criterio, hoy con un criterio que no me dices que lo debía haber trabajado durante los 3 años anteriores. Si me hubieras dicho que en 3 años me vas a volar con estos criterios, yo me pongo las pilas, por decirlo así de alguna forma. Pero si hoy me dices que me vas a evaluar con una nueva forma, pues eso es ilegal. Esa es una prohibición constitucional de aplicación retroactiva de normas. Y eso los mantiene en una constante situación de indefensión. Porque bueno, al momento de pasar al proceso de evaluación, pues bueno, uno va descubriendo que pues nunca puede alcanzar la zanahoria porque las modifican. A eso hay que sumarle que bueno, que muchas veces de los salarios, de los proyectos que se consiguen, de los fondos que se logran percibir para investigación, pues además hay que pagar revistas, porque además el impacto de las revistas pues son diferenciadas, desde áreas de investigación hasta los costos por el impacto. Y entonces eso les obliga pues a hacer además un presupuesto para poder pagar revistas, además pagar para la investigación, en muchos casos pagar derecho de piso a los directores académicos o a la dirección del hospital. Entonces, pasan por una serie de tamices que al final del camino terminan poniendo muchos investigadores de su bolsa para poder sustentar esto, o resulta que son sancionados porque no pueden pagar la revista más cara, que es la que da el puntaje de lujo para quien sí lo puede pagar, ¿no? Y que casualmente, además, quien recibe la documentación y los elementos necesarios para la evaluación, pues es el primer filtro, porque si es alguien que no le cae bien, pues pum, fuera, ¿no? Caen todos en una misma red y en esa red empiezan a sacar, este no porque no es de mi equipo, este no porque no es el modelo de investigación o el tema de investigación que yo tengo, o simple y sencillamente hay para 10 becas y esas 10 becas soy yo y mis compadres. Entonces eso vuelve también un modelo defectuoso de evaluación. Y si a todo esto le sumamos que este modelo de evaluación también depende del SNI, pues llegamos a una situación de precariedad absoluta. Es por tal razón que, bueno, consideramos y buscamos cómo lograr que las evaluaciones tengan criterios objetivos y transparentes para que se puedan ejercer los derechos y hacer lo que ustedes hacen, que les gusta hacer y que tienen pasión por hacer, pues con los elementos necesarios para ello. Y en un cuarto punto, recuperar y actualización prestaciones sociales y económicas, pues bueno, en el proceso de diagnóstico, pues fuimos descubriendo que había una serie de prestaciones que en algún momento se les estuvieron dando, que algunos les quitaron, que algunos las mantenían, que algunos se las daban de forma discrecional y que algunos simple y sencillamente ni las conocían. Entonces estas prestaciones sociales se hizo todo un catálogo de las que debían recibir todos, puesto que en el 90% de las instituciones pues, se descubrió que estaban presupuestadas, pero no se les hacían llegar. Entonces se hizo el catálogo de prestaciones, se buscó el estándar más alto para decir nadie por debajo, no vamos a quitarle a nadie un derecho adquirido, vámonos al estándar alto, y se tasaron todas
todas estas prestaciones sociales y económicas y se plasmaron en el contrato colectivo, a las que se le agregaron pues prestaciones que ya están reconocidas en la propia Ley Federal del Trabajo. Entonces, estos 4 elementos que son los que están sosteniendo el contrato colectivo de trabajo, pues tienen los elementos claves que decíamos al principio. Uno, asumirnos como trabajadores, como sujetos de derechos, asumirnos como trabajadores de base, porque las funciones que realizamos son funciones que no tienen nada que ver con temas directivos, contralorías, se me fue, inspecciones generales, cuestiones de dirección general que ya no hay, que ya no jalan en el modelo de trabajadores de base. Entonces, estos son los elementos clave que nosotros sumamos en el contrato colectivo de trabajo, un contrato colectivo de trabajo que consideramos que es de todos, por todos y para todos, y que es un reflejo de un objetivo nacional previsto en la propia Ley Federal del Trabajo, en su artículo 2, y que el propio artículo 1 constitucional obliga al Estado mexicano a cumplir por ser parte de la OIT y de la ONU. Entonces, que el trabajo decente, que tiene como grandes niveles claves precisamente la estabilidad del empleo, la seguridad social, la libertad sindical, negociación colectiva y huelga y el diálogo social, que es esta ruta que estamos construyendo donde se escuche la voz de todas y todos investigadores e investigadoras nacionales para que también se revise todo el modelo que ustedes han puesto en la mesa en este foro de revisión, de necesaria revisión del modelo de investigación. Y yo ahí lo dejo. Muchas gracias.